qué gusto tenerles aquí en esta celebración especial de Semana Santa. Y hoy nosotros tenemos que acercarnos quizás a uno de los personajes más enigmáticos que está dentro de este trío de villanos que estamos revisando a lo largo de estos días. Y hoy tenemos que acercarnos a nuestro amigo Judas. ¿Y por qué así? ¿Por qué llamarlo amigo? Bueno, Judas, de alguna forma, tiene dentro de su corazón todas las expectativas que se hablaron acerca del Mesías a lo largo del Antiguo Testamento. Es decir, Judas es un conocedor de las Escrituras. Y aparte de ello, la misma semblanza que dan los evangelios de su nombre, Judas Iscariote, o también Judas, varón de Cariot, nos deja entrever alguna población cercana a la ciudad de Jerusalén. Así que, por lo tanto, Judas, por lo menos dentro de su entorno o dentro de el contexto cultural que lo forma, tiene dentro de sí un sinnúmero de expectativas que, eso sí, no fueron bien entendidas a lo largo de la historia del texto bíblico del Antiguo Testamento. Y es que para el judío de aquella época, las Escrituras se entendían desde una perspectiva quizás imperialista, política o muy militar, de tal forma de que los judíos perdieron un poco la vista de cómo verdaderamente sería el Mesías. Y cada vez que pensaban en el Mesías, ellos pensaban en un líder político y militar, que de alguna u otra forma, en el pináculo del mundo. No solamente Judas, esto era también una expectativa en el resto de los discípulos, pero quizás con mucha más contundencia hacia él. Se esperaba un Mesías que venga a quitar del poder a los romanos y que vuelva otra vez el poder político y, ¿por qué no, militar hacia el pueblo judío sobre todos los pueblos del mundo? La promesa dada a Abraham se había malentendido. Dios le había dicho a Abraham: por medio de ti, por medio de tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Y los judíos habían entendido que este ser bendito o bendecir al resto de las familias de la tierra implicaba hacerlos judíos o dominarlos con la cultura judía e inclusive la religión judía. Comienza este maestro, este rabino de Nazaret, de allá de Galilea de los gentiles, a comenzar a juntar multitudes cada vez que enseña. Y de alguna u otra forma, cada milagro que Jesús iba realizando alimentaba esta expectativa de un Mesías, de un Salvador, pero bajo esos conceptos. Judas no esperaba al siervo sufriente que vaya a la cruz. Judas esperaba a un caudillo que corte cabezas y le dé a cada uno lo que quiere, o lo que también éste le quiera dar. El Mesías tenía un sinnúmero de descripciones, no solamente como el escogido o el elegido de Dios, sino que inclusive dentro de la tradición judía comenzaron a circular ciertas cosas que el Mesías tendría que hacer. Una de las cosas, por ejemplo, que se esperaba del Mesías era de que él le tendría que dar de alimento a su pueblo de una forma tan milagrosa, así como Moisés en el desierto, allá cerca de 1500 años antes de Jesús, de la misma forma en que Moisés lo hizo con el pueblo de Israel cuando les dio el maná. Y entonces comienzan las señales y Jesús aglutina la primera vez cerca de 5,000 personas, 5,000 hombres. Si usted multiplica por 2 porque los casa y les pone un hijo de por medio, usted tiene un grupo de 15,000 a 18,000 personas mínimo cada vez que Jesús de Nazaret está dando sus enseñanzas. Y oh sorpresa, de que en ambas ocasiones Jesucristo se presenta como Mesías porque Él le da de comer a su pueblo de una forma milagrosa, inexplicable, muy similar a como Moisés le dio de comer al pueblo en medio del desierto. Judas está presente en la escena, en la barca, y entonces se desata la tormenta.
y de repente comienzan a asustarse porque al fondo del mar o en el horizonte comienzan a ver la figura espectral de un hombre y ellos se asustan y dicen es un fantasma. Y de repente viene Jesús caminando sobre las aguas y les dice, no tengan miedo, yo soy. Usted ya recuerda la escena, Pedro dice, déjame entonces salir al mar y para que tampoco me ahogue. Y Pedro comienza a caminar y después se hunde. Judas está viendo eso. Y se hace memoria de un texto que está en otro libro, ni siquiera de un libro de cultura judía, pero sí el libro de Job, donde se habla de Dios o de una descripción divina, diciendo, Él es el que camina sobre las olas del mar. ¡Wow! O sea que este Jesús de Nazaret, de allá de la provincia de Galilea, está comenzando a tener todas las características de lo que yo asumo y creo que debe de ser un Mesías. Entonces está listo todo el escenario, están listas todas las señales, está lista la gente. Ahora, es necesario mencionar que Jerusalén, para la época de la Pascua, quizás como escucharon en el sermón de ayer en la noche, bueno, pues todo judío que se respetaba tenía por lo menos que viajar a Jerusalén para la época de la Pascua y pasar allí un buen tiempo hasta la fiesta de Pentecostés. Así que hablar de Jerusalén era hablar de una ciudad donde todo estaba lleno. No había espacio para nadie. Esa ciudad podía triplicar, cuadriplicar, quintuplicar su población normal por la cantidad de gente que recibía. Y de alguna manera estos elementos van sumando en Judas, porque él piensa, podemos iniciar la revuelta que dará como resultado que otra vez nuestro elegido, nuestro Mesías, gobierne sobre todos los reinos del mundo y seamos políticamente escuchados y seamos políticamente una potencia. Todas esas esperanzas se aglutinan en este hombre. Y entonces, hechos terribles comienzan a suceder. Como Jerusalén está lleno de gente, bueno, Jesús tenía una familia de amigos en Betania. Betania, una pequeña ciudad un poco al sur de Jerusalén. Probablemente los hoteles y los inns de Betania también estaban llenos, pero Jesús tenía una familia donde llegar. Era una familia muy singular, formada por un papá que se llamaba Simón. Con el tiempo este señor contrajo lepra y comenzó a llamarse Simón el leproso. Tenía 2 hijas, Marta y María, y había un hermano, Lázaro. Y Jesús a lo largo de los evangelios se deja entrever como buen amigo de esta familia. Bueno, Jesús tiene dónde llegar. En medio de estos viajes que Cristo tiene que emprender hacia Jerusalén, se retrasa un poco hacia Betania y sucede que su amigo Lázaro muere. Habrá estado enfermo ya de tiempo, quizás contrajo alguna cosa de último minuto. El hecho está en que el evangelio dice de que Lázaro muere. Jesús va donde sus amigos y en el comentario de las 2 hermanas se dejan ver verdades hermosas. Y entonces viene una, Marta, y le dice, mira, si tú hubieses llegado aquí primero, mi hermano no hubiese muerto. Y por ahí otra responde, teológicamente correcta, sí, nosotros sabemos que nuestro hermano va a vivir el día de la resurrección. Se sabe bien las lecciones. Y Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los discípulos están pasmados. Si bien contemplan al Cristo llorar porque se conduele del dolor de la gente, se conduele de la pérdida que esta familia ha tenido, pero se sorprenden por la respuesta, yo soy la resurrección y la vida. Cristo manda a hacer algo loco. Va hacia el sepulcro. Se está acercando hacia donde ya Lázaro había sido depositado 4 días atrás. La cuestión huele mal. Y de esas cosas inexplicables que solo este Mesías podría hacer, Lázaro es levantado de entre los muertos. Judas contempla el milagro. Y entonces en él, en su corazón, comienza a gestarse algún tipo de codicia. ¿De qué? Este Jesús puede llegar a ser todo lo que yo he esperado que sea. Este Jesús puede obrar todas las cosas que yo anhelo que Él obre y que Él haga. Y es llamativo
cuando en medio del silencio de la gente que no sabe qué hacer entre guardar luto o estar a la expectativa, Cristo lanza un grito: Lázaro, sal de aquella tumba, y el hombre sale vivo. ¡Wow! Y entonces en Judas se sigue alimentando esta sed de tener un Dios conforme a los deseos de su propio corazón. Pero allí no terminan las escenas de Jesús. Y entonces sucede algo interesante. Dentro de una de estas comidas que se hacen en Betania, y está Jesús en la casa de Simón el leproso, llega una muchacha que el mismo dueño de la casa dice: si este fuese profeta, supiera qué clase de mujer le está tocando. Mujer pecadora, le llama el Evangelio. Esta mujer pecadora hace algo interesante. Viene con un frasco de perfume. Dice el texto bíblico de que era un perfume que costaba aproximadamente 300 denarios. Los discípulos precian en ese momento el costo de ese perfume y dicen: vaya, a un denario por día, por 300 días, vaya, es lo que gana una persona en un año. Haga el cálculo. Si nosotros ponemos el salario mínimo vital en los $400 y lo multiplicamos por 12, ¿cuánta plata da? 4.800. Ciérrelo, ni para usted ni para mí, $5.000. ¿Usted se imagina un frasco de perfume que cueste $5.000? ¿Cómo se sentiría usted si alguien viene de algún viaje por algún país exótico y lo va a visitar a su casa y le dice: mira, me acordé de ti, y ¿sabes qué? Te compré un perfume. En serio, y usted que es curioso, y a veces somos poco delicados, ¿no? ¿Y cuánto te costó? ¿Cómo usted se quedaría cuando escuche la respuesta? Una bicoca de plata, $5.000. Bueno, esta mujer agarra su perfume de $5.000, rompe el frasco, el alabastro. Solo se podía usar una sola vez. Imagínese lo caro que era. Rompe el alabastro y derrama el perfume sobre los pies de Jesús. Y Judas entonces comienza a ver esto. ¿Por qué esta mujer hace eso? Y entonces se deja entrever un poco el corazón de Judas. Y Judas sale quizás con un comentario muy altruista, muy positivo, muy religioso, muy lindo. ¿Por qué han hecho esto? Este perfume bien se hubiese vendido. Y el dinero recogido de la venta del perfume lo usábamos para entregarlo a los pobres. Y es el Evangelio de Juan que hace un acercamiento hacia el corazón de Judas. Esto lo decía porque él estaba encargado de la alforja donde recogían el dinero. Judas era el tesorero del grupo de discípulos, porque era ladrón. Y ahora pasa algo interesante. Poco tiempo después de eso, Jesús tiene la última cena con sus discípulos. Y en esa última cena, Jesús hace algo descomunal, algo que no estaba de acuerdo a lo que ellos pensaban de cómo Dios tenía que actuar. ¿Y sabe qué? Y en eso nosotros tenemos un poco de Judas, porque a veces nosotros pensamos e inclusive diseñamos la forma en cómo Dios tiene que actuar para mí, o Dios tiene que ser en mi favor, o cómo Dios tiene que obrar para mi beneficio. Inclusive a veces nuestras oraciones demuestran que nosotros le damos la receta a Dios de qué hacer, le damos los pasos a seguir. Mira Jesús, mira Señor, yo quiero, número 1, que hagas esto. Atrevido el acercamiento. Segunda cosa, quiero que lo hagas así, sin cambiar el orden. Porque si tú me cambias el orden, me destruyes mi plan. Y si tú no haces así, entonces tú y yo no tenemos nada más que hacer. ¿Qué es eso? Algo así pasa en Judas. Y entonces viene Jesús, ha tenido un día muy pesado entre escribas, fariseos, sabios, conocedores de la ley, volcando mesas, enseñando, un día muy agitado. Y van a comer. Jesús saca todas sus vestiduras de maestro, de rabí, y se queda solamente, más o menos, en lo que para usted y para mí sería, en una buena BBD, una camiseta interior y unos shorts sencillos.
y agarra el mandil de la cocina y saca una lavacara con agua y dejando a un lado las vestiduras de su propia honra como maestro, como muchos le reconocían, prefiere entonces tomar las vestiduras de un servidor y comienza a lavarle los pies a cada uno de ellos, incluido a Judas. Pedro es el que salta en la escena y dice: yo no me voy a dejar lavar los pies por ti. Ahora suena medio humildón, y a veces nuestros comentarios son también así humildones. Pero el punto está en que no solo Pedro, sino quizás para el resto, y más para Judas, esas cosas no hace un Mesías. Jesús, te estás olvidando del libreto. Un Mesías está por lo alto, no sirve. Un Mesías, deberías estar ahorita aquí en la fortaleza del Pretorio, quitándole la vida a Poncio Pilato, organizando una revuelta y yéndonos en caravana hacia Roma para luego quitarle la vida al César y nosotros apoderarnos del mundo. Esa es la receta. Y entonces Jesús le responde a Pedro: Pedro, si yo no te sirvo, si tú no aceptas esto que yo estoy haciendo y que voy a hacer, tú no tienes parte ni conmigo ni con mi reino. Ante esa advertencia, Pedro se vuelve loco y dice: entonces si es así, báñame todito. Judas está contemplando la escena y pasa algo interesante en él. El Evangelio de Juan dice que después de estos dos eventos especiales, la mujer que derrama el perfume y de este lavamiento de pies, dice el Evangelio, el diablo entró en él. No se puede considerar víctima a Judas. ¿Por qué? Porque en ocasiones y en muchos lugares del Nuevo Testamento, el término diablo también se lo asocia con las concupiscencias o los deseos más bajos y más oscuros que pueden haber en nuestro corazón. Y ese era el caso de él. A Judas la concupiscencia, su deseo, su codicia. ¿Codicia de qué? De que las cosas salgan como él quiere. Su deseo y su codicia lo dominaron. E inmediatamente se unió al plan, yendo a hablar con Anás y con Caifás. Usted ya aprendió ayer esos dos nombres. Y acordar con ellos la entrega del Mesías en la noche. ¿Qué habrá pasado por la mente de él? Quizás forzar a Jesús. Probablemente si lo apresan, probablemente si lo escarmientan. Judas sabe la cantidad de poder que Jesús tiene. Ha visto detener tormentas, lo ha visto caminar sobre las aguas, ha visto que ha dado de comer a multitudes de 20,000 personas sin haber un solo pan dentro de la canasta de alguno de ellos. Ha contemplado levantar a los muertos, ha contemplado recibir perfumes a sus pies, costosísimos. Judas sabe la cantidad de poder que tiene Jesús. Y quizás en su codicia piensa: si lo presionamos, es probable que actúe como yo quiero que actúe. Quizás en la mente de Judas está el hecho de: lo van a aprisionar y como el Mesías nada lo detiene, va a hacer explotar la prisión y va a salir campante. Quizás si lo llegan a crucificar, entonces de alguna forma misteriosa sacará los clavos por levitación magnética, se autosanará y será puesto en el pináculo del poder. Y Judas nos deja ver algo que está en nosotros. A veces nosotros usamos a Dios como un medio para alcanzar nuestros fines. Y ambos casos están errados. Si usted cree que puede usar a Dios, usted no está hablando del Dios soberano y todopoderoso. Porque yo no puedo torcer el brazo de Dios, ni tampoco puedo irme en contra de su voluntad. En ningún sentido. No hay cosa que usted pueda hacer para quebrantar el brazo divino. No hay cómo chantajear, ni tampoco regatear con Dios.
Y yo sé que en ocasiones hemos leído muy mal ciertos textos de la Biblia. ¿Qué sé yo? Le pongo un ejemplo. En ocasiones se escoge el texto de Hechos, capítulo 10, donde es la descripción linda de Cornelio, y donde un ángel a Cornelio le dice, mira, Dios ha hecho memoria de todas tus ofrendas, de todas tus obras, y por eso, punto suspensivo. Entonces leemos eso, leemos mal, entonces decimos, quiere decir entonces que si yo más doy, Dios me ve, o que si yo más hago, Dios me ve, o que si yo hago lo de aquí, entonces Dios me va a ver a mí. Yo no puedo chantajear a Dios. Yo no puedo en algún momento de mi historia decirle, mira Señor, pero yo he hecho esto, y llevo tantos años absteniéndome de esto, y llevo esta vida haciendo de esta forma y de esta otra forma, quizás muy linda, muy moral, muy altruista, muy bella. Pero nada de eso tuerce el brazo de Dios, porque el Señor no puede ser usado como un medio para alcanzar mis fines. ¿Puedo regatear con Dios? No. Pero ¿sabe qué deja entrever los regateos con Dios? Y eso es simple. Los regateos con Dios dejan entrever algo que está muy arraigado en nuestro corazón. Ninguno de nosotros quiere ser responsable de sus propias decisiones. Entonces es fácil, es muy fácil así. Señor, acuérdese cómo era, ¿no? Quiero que hagas esto. Y luego que viene, la receta. Primero tienes que obrar en fulanito y en menganito. Después tienes que hacerlo de esta manera. Después de que esto sale, como esto ya se hizo acá, entonces tú ya puedes hacerlo de acá. Y al final, ya está. ¿Ah? Así era, ¿verdad? Ok. Y sucede que el Señor no obra así. Y no hace nada de lo que su receta o mi receta decía que se tenía que hacer. Y ahí viene lo facilista. Como no salieron las cosas, como yo quería que salgan, entonces, ¿qué es lo primero que sale de mi corazón? Es tu culpa. Es tu culpa. Porque yo te dije cómo tenían que ser las cosas hechas. Es tu culpa. Es tu culpa porque no respondiste cuando yo te dije que tenías que responder. Es tu culpa. Y mira, Señor, yo me reventé, caí, me destruí, pequé, me aparté, lo que sea. He hecho mi vida a pedazos, lo que sea, porque es tu culpa. No es mía, fue tu culpa. La responsabilidad es mía. Ahora, ¿qué pasa con el señor Judas? Judas comienza a ver la escena. El Cristo entregado, el Cristo golpeado. El Sanedrín decide enviarlo a los romanos para que los romanos hagan el favor de crucificarlo por sedición. Y Judas comienza a ver las escenas y probablemente en su corazón, que está tomado por la codicia, está tomado por ver a Dios como un medio para lograr sus propios fines. Entonces Judas comienza a pensar, he derramado sangre inocente. Y probablemente dentro de su corazón, vamos Jesús, te están golpeando, defiéndete. Jesús, te están escupiendo. Haz que caigan 2 rayos del cielo y que maten a tus captores. Jesús, vas a entrar a la fortaleza de Poncio. Saca por favor de tus ángeles, los que dijiste en la noche que podrían venir a socorrerte. Llama a una legión de ellos y que maten a todos estos. Y Jesús pone en práctica la lección que les enseñó la noche de la última cena. Se saca sus vestiduras de rabino y sus vestiduras de honra y decide revestirse con las vestiduras de siervo y no responde. Porque el texto bíblico, en los cantos del siervo sufriente, que es una porción del Antiguo Testamento muy rica, dice cosas como esta. Pero el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para que nosotros tengamos paz recayó sobre él. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Escondimos de él nuestro rostro y nos fuimos como ovejas perdidas sin pastor. Afligido él
experimentado en quebrantos, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Al darse cuenta Judas que Jesús no está funcionando según lo que él cree que Dios tiene que hacer, entonces Judas toma la decisión fatal de su vida. Amargado con su espíritu, destruido en su corazón, frustrado porque no se dieron las cosas como él quería y quizás no queriendo enfrentar su propia responsabilidad, decide tomar una cuerda, salir de la ciudad y ahorcarse. Y eso a usted y a mí nos comienzan a dar un mensaje muy claro y que apunta a nosotros, porque todos nosotros tenemos algo de estos tres. Y es que en ocasiones y en circunstancias de la vida solemos decir, mira Señor, pero es que si tú haces lo que tú quieres hacer, ¿qué va a pasar conmigo? Y a veces nos parece eso muy arriesgado y no nos damos cuenta que la forma en que Dios tiene de hacer, de formar, de tratar con nosotros es lo mejor. Y que cuando yo acelero las cosas, la verdad no me va a salir bien, absolutamente nada. Continuando con esto, ¿qué más acontece con nosotros? Siempre seremos tentados a regatear, porque es más fácil hacer eso. Y a veces pintamos el regateo con espiritualidad. Es más fácil regatear que rendirse. ¿Y esto por qué? Porque cuando usted se rinde, Dios se hace responsable del resultado final. Cuando usted y yo nos rendimos, Dios se hace responsable del resultado final. Y eso es mejor. Pero si usted no se rinde y usted quiere y yo quiero seguir queriendo torcer el brazo de Dios o asumir que yo puedo interferir con su voluntad, los resultados son catastróficos. Vivir rendidos es el lugar más seguro para vivir. Vivir en constante rendición. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Puede ser complicado en un principio. Puede ser difícil en un principio. Pero después se comienzan a ver los frutos de haber sembrado bien. Decía un texto de los Salmos, un texto de los Escritos. Y el salmista dice, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Irán recogiendo sus gavillas, hablando de la cosecha, del gozo de la cosecha, irán recogiendo sus gavillas mientras tienen en su boca una canción. El fin catastrófico de Judas debería llamarnos la atención a nosotros, porque en cuántas áreas de nuestra vida estamos muriendo o nos estamos matando porque pretendemos usar a Dios como un medio para nuestros fines. En cuántas áreas de nuestra vida le damos más importancia a nuestras propias expectativas antes que descubrir la belleza del misterio de lo que Dios quiere trabajar y forjar en nuestro corazón. Junto con Judas hay otro personaje que, aunque no pertenece al trío de villanos, pero es un personaje que por lo menos al final decidió rendirse. Pedro. Y es Pedro también, Pedro lengua larga. Y es Pedro el que en sinnúmero de ocasiones le dijo a Jesús, Señor, ni tal cosa te acontezca, no vayamos a Jerusalén, no te pongas en peligro, el Mesías no puede morir, no, es lejos de ti pensar en la muerte, menos en el sacrificio, Jesús. Y Jesús le tiene que decir a Pedro un día, ¿sabes qué? Cállate, Satanás, porque tú solo piensas en las cosas terrenales, pero no en la voluntad de Dios. Ok. Y Pedro hace algo muy similar a lo que hace Judas.
Si bien Judas vende a Jesús en medio de una noche por 30 monedas de plata, el precio con que se precia a un esclavo, o sea, eso era el precio mínimo de venta de un esclavo. Pedro hace algo no tan bueno. Y está dentro del patio, y viene uno y le dice, oye, tú estabas dentro del grupo que estaba cerca de Jesús de Nazaret, que está allá adentro. Yo no lo conozco a este. Viene otra persona, oye, tú eres discípulo, ¿verdad? ¿Tú lo sigues, sí o no? No, ni tal cosa, no sé quién es este engendro. Punto suspensivo. Por último, el otro le dice, oye, tú hablas igualito que la pandilla que lo acompaña a Jesús de Nazaret en todas partes. Sapos, culebras, garabatos, signos de admiración, interrogación, numeral, no lo conozco. Y se va. También llora amargamente, pero Pedro entiende después que es mejor rendirse. Y es lo lindo. Después de la resurrección, Jesús hace un llamado especial y le dice, oigan muchachos, llamen a todo el resto, he preparado el desayuno, yo les doy de comer. Y díganle también a Pedro que yo lo estoy llamando, quiero que él venga a comer conmigo. Y Pedro, en la escena de rendirse y de ir a comer allá a donde lo están llamando, logra entender que rendido es el mejor lugar donde él puede estar. Y quizás al final de toda esta historia, muchos recuerdan, y es Juan quizás, el que recoge todo esto en su evangelio. Allá desde el capítulo 14 en adelante, usted puede leerlo en casa, pero desde el capítulo 14 en adelante usted tiene un sinnúmero de conversaciones, de oraciones que Jesús hace por sus discípulos. Y Juan tiene el cuidado de anotar que aún Jesús tuvo cuidado de Judas en medio de la cena. Y con esto vamos aterrizando un poco el tema. Porque acontece algo. No sé si usted se acuerda, no solo porque dice en el Evangelio, quizás lo vio en la película, ¿ok? Se lo permitimos, quizás lo vio en la película. Cuando Jesús es llevado al Monte de los Olivos, ¿quién saca una espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote? ¿Cómo se llamaba ese señor? Pedro, mire usted, Pedro. ¿Qué hacía Pedro con una espada? Bueno, lo más probable es que nuestro amigo Pedro haya ido a la cena. El que se mete con Jesús, se mete conmigo. No, Pedro, nadie lo llamó, pero él se autodenominó el guardaespaldas de Jesús de Nazaret. Y mire el cuidado que tiene Jesús. En medio de la comida les dice, esta noche uno de ustedes me va a entregar. Todos saltan. Judas ya había urdido el plan. Judas ya tenía todo calculado. Jesús pudo haber dicho, ¡es él! ¿Quién cree que hubiese salido en ese momento? Pedro. Y lo acababa, sin ningún problema. Y aparte de Pedro había otro guerrillero allí, que era Simón el Celote. Ese otro era entrenado para matar. O sea, Pedro era un amateur, Simón el Celote era un profesional. It's a pro, ¿ya? Y Jesús guarda la integridad de Judas hasta el final. Entonces, ¿seré yo? Preguntan. Jesús no responde. Jesús conoce la confianza que tiene con Juan. Y Juan le pregunta muy también, muy sutilmente, muy en silencio. Maestro, ¿quién es? Y Jesús le responde también, el que coma ahorita del plato que yo voy a servir, ese es. Shh. Y Jesús sirve el plato y a la primera persona que se lo pone es a Judas. Y lo trata como un amigo más. Oye, Judas, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y probablemente los discípulos dijeron, le manda a hacer algún recado, le va a mandar un mensaje. Está bien, pues lo que vaya a hacer que lo haga pronto, hasta el final.
Jesús guardó la integridad de Judas a ver si él se rendía. Quizás usted o yo estamos pasando algún tiempo muy complicado en nuestra vida, sentimental, emocional, económico, no lo sé. Y probablemente a lo largo de este tiempo usted y yo tenemos algo de este señor Judas, de este amigo villano, y hemos querido torcer el brazo de Dios a lo largo de todo este proceso, y le hemos querido dar recetas a Dios, y le hemos dicho cuáles son las expectativas correctas a Dios de qué hacer, de qué no hacer, de qué lograr, de qué no lograr. Hoy lo invito a ver esto de esta perspectiva. El Señor nos ha estado dando tiempo a nosotros para ir al lugar donde estamos más seguros, cuando nos rendimos a Él. Y cuando nos rendimos a Él, Él se hace responsable de los resultados. A mí eso me agrega paz. Espero que a usted también, pero anhelo de corazón que tanto ustedes como yo, en esta Semana Santa, podamos hacer eso. Rindámonos, rinda sus planes, rinda sus expectativas. ¿De qué sirve tenerlas? Se va a frustrar, se va a amargar. Y déjese llevar por el vals, donde Cristo Jesús va dirigiendo la pieza y cuyos resultados son mejores de lo que usted se puede imaginar o entender. Y si ha identificado algo de Judas en su corazón, esta es la hermosa mañana para decirle: Señor, rindo esto de mí. Quiero que tú seas el responsable del resultado final, no yo. Aunque sea complicado al principio, aunque demande cosas al principio, pero confiar en que lo que Él hace es lo mejor para mí. Vamos orando allí donde estamos. Nos acercamos a ti, Señor, pidiéndote que tú nos examines. No hay nada que podamos esconder, no hay nada que podamos guardar en nuestro corazón. Nuestros corazones, nuestras almas están desnudas, están despojadas de todo delante de ti. No hay nada que justificar, no hay nada siquiera por qué pelear. Y te pedimos humildemente que nos perdones las veces en que hemos objetado, criticado la forma en cómo tratas con nuestros corazones. Y al mismo tiempo reconocemos que durante todo este tiempo, tú nos has estado guardando la espalda, día a día, momento a momento, para no hacernos caer en los resultados fatales de nuestras propias negociaciones. Perdónanos, Señor, por las veces en que hemos regateado contigo, pensando que lo que hacemos gana favor, pensando en las obras y cosas ganan puntos para ti. Y abrázanos con tu gracia. Y si usted, mi amigo, mi amiga, que nos visitan hoy, ya es el día de rendirse. Y si puede en este tiempo de oración y de meditación decirle al Señor: me rindo, Señor, me rindo a ti, me rindo a tu sacrificio, me rindo a tu manera de hacer las cosas. Ven a mi corazón, Señor, y encárgate tú del resultado final. Ven a mi vida, Señor, y llévame por el camino por el cual debo andar. Y nos ponemos en tus manos todos, Señor, para que cada vez que estas cosas
que fueron evidentes en Judas salgan en nuestro corazón, inmediatamente corramos a ti y nos abracemos de tu gracia, tal como dice tu Escritura. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar la ayuda oportuna para ese momento. Te damos gracias por este tiempo junto a ti. Que sea una Semana Santa diferente, marcada por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas. Y tráenos con bendición el día domingo a las 6, para poder regocijarnos en que no solo moriste como el siervo sufriente, sino que te levantaste de entre los muertos como el Hijo del Hombre, que trae todo poder, toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el día domingo.